Listo. Buenos días, estamos al aire. Les saluda Gustavo Aguilar. Yo soy el pastor de la iglesia Casa del Pan por la misericordia del Señor. Y en este día tenemos un mensaje bien hermoso basado en la palabra del Señor y que leemos básicamente titulado Cuando la ley y la misericordia se unen. Así que le voy a invitar a que venga al Evangelio de Lucas, por favor, Lucas capítulo 6. Vamos a estar hoy trabajando en un mensaje que creo que nos va a cambiar la perspectiva en muchas cosas como hijos de Dios en relación con la manera en la cual nosotros percibimos la Escritura, percibimos la ley, la manera en la cual expresamos el celo de Dios hacia las personas que tal vez están allá afuera que no conocen de la palabra. Así que vamos a verlo, Lucas capítulo 6. Vamos a concentrarnos en los textos que están del versículo 1 al versículo 5. Lucas capítulo 6. Dice de la siguiente manera: En cierto día de reposo, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos iban arrancando espigas y desgranándolas con las manos para comerse el grano. Algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en los días de reposo? Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Y para poder comprender un poco lo que estaba pasando acá, pues es bueno colocar una base para poder ubicarnos en lo que estaba aconteciendo. Primero pongamos un contexto a nivel de el capítulo como tal, ya donde estamos en este momento, el capítulo 6, es un momento en el cual se está desarrollando en el Evangelio de Lucas un énfasis o un enfoque en lo que es el ministerio, lo que fue el ministerio de Jesús en la tierra, en su parte operativa. Es decir, los primeros capítulos de Lucas nos van a hablar a nosotros en relación con el nacimiento de Jesucristo, las condiciones del mismo y demás. Esto, si usted quiere, puede verlo en nuestros canales en YouTube, los primeros capítulos, ahí está todo el desarrollo. Al llegar al capítulo 4 y en adelante, aproximadamente hasta el capítulo 9, lo que Lucas va a enfatizar es el ministerio de Jesús, cómo se condujo, las actividades que él desarrolló, las verdades, las actividades que Jesucristo realizó en la tierra. Como tal, hay muchas cosas que Jesús enseñaba que eran bien innovadoras, es decir, cuando se comparan con lo que se enseñaba normalmente en el judaísmo de aquellos días, muchas parecían que eran totalmente contrarias a lo que había en aquel entonces. Jesús en el capítulo 5, si usted estuvo escuchando o si quiere escuchar la grabación del mensaje de hace 15 días, que denominábamos como el cristiano y la capacidad de adaptación, nos damos cuenta que Jesús les va a hablar a ellos del vino nuevo. Y el vino nuevo y los odres nuevos, pues ya en ese momento Jesús comienza a ellos a hablarles de cómo Él trae algo distinto para la humanidad. Les hablaba que el vino nuevo era la verdad que Él traía y que el odre no podía ser un odre viejo, tenía que ser un odre nuevo. Y al referirse a los odres, Él estaba hablando de los pactos, es decir, del antiguo pacto y del nuevo pacto. ¿Cómo? El antiguo pues no podía contener la verdad que el nuevo traía, porque de ser así se iba a desperdiciar, es decir, hablaba de una capacidad de adaptación, de mentalidad, para que entonces las personas, tanto los judíos de aquel entonces como la gente que estaba empezando a escuchar del cristianismo en aquellos días, que el objetivo del Señor era que no solamente fuesen judíos, sino toda la humanidad pudieran recibirlo. Entonces aquí Jesús ya comienza a dar, digamos que, vistazos de ese nuevo vino, comienza a darles a ellos un anticipo, una prueba a cada uno de ellos, utilizando otros temas. Jesús constantemente en lo que decía, digamos que era un poco innovador. Él, las cosas que transmitía para estas audiencias en particular de la comunidad judía, pues eran, digamos que una contraposición a cosas que ellos habían creído, interpretado de la ley, que eran totalmente incorrectas y que les estaba haciendo un estorbo para conocer al verdadero Dios. Entonces, lo que ocurre acá nos dice que es que en un día de reposo Jesús está pasando por un lugar. ¿Y qué era lo que acontecía? Bueno, Jesús en su ministerio terrenal en la tierra, los sábados o el Shabbat para los judíos, el Shabbat como tal, pues era un día en el cual ellos procuraban no hacer nada. Para Jesús era un día de actividad ministerial, es decir, él constantemente estaba predicando en los templos o en alguna casa, él se movía mucho en los sábados y estaba con sus discípulos. Ya aquí Jesús comienza
a trabajar, a reclutar discípulos para caminar con él, para hacer la obra del ministerio. En este momento Jesús está pasando por un campo y lo que ocurre es que ellos pues obviamente tenían hambre, probablemente habían tenido un día cansado, venían de hacer alguna actividad, era su día de almuerzo y para evitar el síndrome hangry, de aquellos que les da, que cambia su estado de ánimo cuando tienen hambre, digo yo, un paréntesis mío, no lo sabemos, se acercan a comer. Entonces ellos comienzan a desgranar los granos que estaban en ese lugar para poder comerlos. Y en este momento, cuando ellos están aquí, es justamente que vienen los discípulos, los fariseos, y se acercan a ellos y comienzan a indagar, comienzan a ver qué es lo que está pasando con Jesús y con los discípulos, y era algo muy propio de los fariseos, es decir, los fariseos pasaban husmeando, pasaban indagando, podemos decir entremetidos en la vida de los demás para ver qué ocurría. Y se levanta un cuestionamiento. Y el cuestionamiento de los fariseos en este momento es, pues básicamente el por qué ellos en un día de reposo, un sábado o un Shabbat, están haciendo lo que están haciendo, ¿verdad? Es decir, por qué ellos están desgranando los granos para comer. Ellos lo concibían como que era un trabajo y que en día de reposo era algo prohibido, es decir, no se podía hacer esto. Pero ¿qué decía el mandamiento como tal? Es decir, ¿de qué hablaba el día de reposo? Eso lo vemos en Éxodo 28. Literalmente decía lo siguiente: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo. ¿Cuál era el problema de los fariseos? ¿Qué era lo que estaba pasando? Los fariseos decían que Jesús y los discípulos estaban quebrantando el sábado. Y en realidad cuando lo vemos, vamos a descubrir en la enseñanza, ellos pues no lo estaban quebrantando. El problema que acontecía, la mala interpretación que tenían los fariseos, se debía a que ellos habían tomado la ley, la palabra de Dios, que es buena como tal, sí, la ley es buena, y ellos comenzaron a desarrollar una suerte de mandamientos extra, de aditivos, de cosas que no eran necesarias alrededor de la misma ley, que estaba ocasionando mucho problema, confusión y complicaciones para que las personas pudieran conocer a Dios como tal. Los fariseos habían desarrollado un reglamento interno y ese reglamento se le conoce en la Mishnah, hay un apartado especial. La Mishnah era como un libro de dogmas que tenía el judaísmo. Se le conocía como las 40 más 1, que solamente estaban relacionadas al día sábado, es decir, había una cantidad de cosas que ellos habían añadido al mandamiento que hacían que las personas no pudiesen realizar en ese día. Es decir, una serie de actividades extra que ellos categorizaban como tal y que entonces le prohibían a las personas realizarlo. De hecho, en otro de los libros clásicos del judaísmo que se llama el Talmud, hay una parte en la cual se desarrollan 24 capítulos en los cuales pues, se habla de qué se podía y qué no se podía hacer en el día sábado. Totalmente extrabíblico, cosas que no tenían nada que ver con la palabra del Señor, de lo que ellos conocían como la Torá o el Pentateuco para nosotros, los primeros 5 libros de la palabra. Por ejemplo, ellos decían que no podían caminar más de 900 metros en un sábado, no podían bañarse en sábado porque decían que el agua que caía al suelo cuando la persona se movía podía limpiar el piso y se consideraba como un trabajo. Si un marinero le daba el viernes en la noche, recordemos que el día sábado, bíblicamente hablando en Israel, comienza a las 6 de la tarde, es hasta las 6 de la tarde del otro día, comienza viernes en la noche. Entonces, si un marinero llegaba viernes por la noche y no le daba tiempo de anclar, entonces no podía usar ni el timón ni podía bajar las velas. O sea, una serie de cosas irracionales que ellos habían puesto, al punto todavía que hoy los judíos ortodoxos, por ejemplo en Jerusalén, tienen ascensores del Shabbat, ascensores del día sábado, para evitar que el judío ortodoxo presione el botón y no haga un esfuerzo. Entonces el ascensor se mueve constantemente, automáticamente hablando, la gente a veces sube en él y tiene que esperarse que haga todo un ciclo automático, sube a través de los pisos hasta que llegue el piso que ellos necesitan. Ese tipo de cosas vivían los fariseos y hoy mucha gente que vive en el judaísmo ortodoxo lo practica también. Entonces, ¿cuál era la falta según ellos que habían cometido los discípulos? Varias, pero puntualmente 4. Decían o los juzgaban por haber cosechado, desgranado, aventado y preparado comida.
Tal cual como lo oye, algo tan sencillo, tan inofensivo que vamos a ver más adelante que no había ninguna infracción de la ley, ellos lo habían vuelto ya en algo totalmente riguroso, calcitrante, cansado para las personas. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Vamos a comenzar a llevar esto del análisis de lo que está pasando acá a lo que nosotros como hijos de Dios en nuestros días tenemos que aprender de la palabra, porque hoy en día existe también un fariseísmo contemporáneo, un judaísmo equivocado, una manera de entender la palabra religiosa, legalista, que no es lo que el Señor quiere. Lo primero que tenemos que aprender es que el legalismo y la religiosidad son copias de la verdadera espiritualidad que nosotros debemos tener. Dios quiere un acercamiento a Él, pero un acercamiento genuino. Y ese acercamiento, pues básicamente lo que va a producir en nosotros cuando nos acercamos a Dios de la manera correcta es una obediencia genuina. Hace 8 días Luis nos hablaba de la obediencia por amor. Esa obediencia que brota del corazón y que no es algo frío, que no es algo superficial, que no es algo que haces porque hay que cumplir con una normativa o con una regla, sino que lo estás haciendo porque quieres agradar al Señor de corazón. Entonces hay una diferencia entre obediencia genuina y legalismo. La obediencia genuina aprende, se adapta y comprende que humanamente es imposible y necesita la misericordia de Dios para poder estar con Él. Es algo natural, es algo relacional. En el legalismo, las cosas pues básicamente se resumen a que hay que seguir normas. Le basta con seguir normas, fechas y hacer lo que hacen los demás. En una obediencia, cuando existe una obediencia genuina en el corazón, entonces nosotros vamos a buscar aquí a lo interno cuando algo no está bien. No vamos a simplemente hacer las cosas porque una persona lo está diciendo, sino que vamos a ver cuál es la opinión de Dios y vamos a buscar en nuestro corazón si verdaderamente de alguna manera tal vez hemos fallado, si de pronto hay algo que no entendemos y necesitamos el apoyo del Señor y nos vamos a acercar a Él, pero no lo vemos como ritos, no lo vemos como actividades establecidas que simplemente tienen que seguirse. La obediencia genuina hace que nosotros conozcamos a ese Dios verdadero. El legalismo, ¿qué hace? Indaga, mira, critica y juzga superficialmente. Pero Dios no quiere eso para nosotros. La realidad de esto es que Dios nos mira a nosotros atentamente. Él entiende nuestra humanidad y si fallamos, Dios se acerca a nosotros. Es aquí donde la ley y la misericordia se unen, porque la ley es buena y lo vamos a ver más adelante. La ley tiene su lugar, pero la ley sin la misericordia del Señor no funciona. Y cuando queremos jugar de ser más misericordiosos que Dios, tampoco. Hay un equilibrio, hay una unión y ese balance perfecto lo da Cristo cuando la misericordia y la ley se unen. El Salmo 103 nos muestra un destello de esto maravilloso. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Ese Dios que sabe nuestra condición, que sabe que nosotros humanamente llevamos las de perder contra el pecado, pero que dio a su Hijo unigénito para que a través de su sangre, de su justicia, no de la nuestra, podamos estar delante de Él, porque por la ley ninguno calificaba, pero la ocupamos. La ley sigue siendo de alguna manera un referente para poder entender el carácter de Dios y cómo quiere Él que nosotros vivamos. Entonces Jesús, ante el cuestionamiento de los fariseos por lo que estaba pasando, no solamente le va a bastar con responderles y demostrarles a ellos que los discípulos no estaban haciendo nada incorrecto, sino que ya desde aquí Él comienza a apuntar a una actitud en el corazón de los fariseos de aquel entonces que les impedía a ellos conocer lo que estaba delante de ellos, es decir, Jesucristo, la verdad, la misericordia, y que estaba afectando su verdadera comunión con Dios y el ministerio que se suponía que ellos tenían, que era de acercar a las personas al Señor. La respuesta de Jesús es bien interesante. En el versículo 3 dice, Jesús les respondió, ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y comió David y los compartió con sus acompañantes.
Jesús les da una respuesta aquí espectacular, una respuesta perfecta. Lo primero que él hace es justificar a los discípulos, es decir, Jesús les dice y les muestra que, bueno, no estuvo mal lo que ellos hicieron. ¿Y por qué? Porque aún en la ley había una cláusula que le permitía a las personas, en un contexto como el que estaba Jesús, es decir, de pasantía por un terreno, poder comer del mismo. Y esto lo vemos en Deuteronomio 23:25. Leo para ustedes, dice lo siguiente: si entras en el trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con la mano, pero no podrás meter la hoz para cegar las espigas de tu prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente lo que esta cláusula dictaba era que si una persona estaba de paso por un terreno, en Israel había pues un reglamento que decía que todo terreno agrícola podía o debía dejarse más bien una porción del mismo para que las personas en necesidad y un transeúnte pudiera comer del mismo. Las personas no podían cosechar de ello para vender porque no era su terreno, pero sí, si estaban de paso, podían comer. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Ruth, cuando dice que Ruth en el campo de Booz permite que ella tomara de las espigas que caían. Entonces, técnicamente hablando, ellos no estaban fallando. Ellos podían comer de esto y no era trabajo, como los fariseos estaban en ese momento apuntando. No, ellos no estaban trabajando, estaban desgranando para poder comer. Pero Jesús va más allá, como siempre. Jesús ve la actitud de ellos y les presenta un caso bien interesante para confrontarlos con la actitud de su corazón y con lo que estaba haciendo. Y les dice, ni siquiera han leído. Yo no sé si usted en algún momento, de pronto en la universidad o en algún lugar usted ha estado, en un ente de gobierno y ha escuchado que alguien diga una expresión así, pero usted no ha leído. Básicamente le ha dicho, usted no ha revisado. Y resulta interesante porque a quien se lo está diciendo se supone que eran las personas más conocedoras de la ley, que habían ahora utilizado ese conocimiento de una manera equivocada para entonces hacer algo que el Señor no quería, que era estorbar para que la gente verdaderamente conociera del Señor. Él les dice, ni siquiera han leído. Y el apoyo que Jesús usa para su respuesta es un acontecimiento histórico que básicamente está en el libro de Samuel, que lo voy a leer de una manera rápida, son cinco versículos, en el cual él viene a justificar lo que estaba aconteciendo, pero a mostrar la actitud de los fariseos. Dice de la siguiente manera, esto está en 1 Samuel capítulo 21. Dice, David fue a Nob en busca del sacerdote Ahimelech. Al ver a David, Ahimelech se sorprendió mucho y le preguntó, ¿cómo es que vienes tú solo, sin ninguna compañía? David le respondió, el rey me encomendó un asunto importante. Me recomendó que nadie sepa a qué te envío, ni cuál es tu misión. Pero voy a encontrarme en cierto lugar con los hombres a mi cargo. Ahora, dime si tienes algo a la mano para comer. Dame unos 5 panes o lo que tengas. El sacerdote le respondió, no tengo a la mano pan común, solo tengo pan consagrado. Y luego pasamos al versículo 6 y dice, el sacerdote le dio entonces los panes consagrados que ya habían sido retirados de la presencia del Señor y cambiados por panes calientes de ese mismo día. Bien, ¿qué es lo que estaba aconteciendo acá? David, si usted recuerda, pues el rey David, aquel hombre que había sido un pastor de ovejas, un hombre con un oficio común en algún momento en Israel, tenía un corazón particular. Este hombre amaba a Dios, nos dice la palabra. Y por esa razón el Señor puso los ojos en David para hacerlo rey. Cuando David se le da la profecía de que él va a ser rey y después Saúl dice la palabra que se llena de demonios, el tipo se llena de celos y empieza a perseguir a David. David comienza pues a hacer un escape por su vida, por todo el territorio israelita. Porque Saúl estaba persiguiendo para matarlo. Durante 15 años este hombre vive eso, hasta que Dios le corona. Pero en una de esas huidas de David, él va a este lugar donde está el sacerdote Nob, con los hombres que él estaba, que eran pues los fieles seguidores de él, hombres de guerra. Él pasa por este lugar y al llegar ahí dice que ellos pues no habían comido. Cuando llegan acá, entonces él se acerca al templo donde este sacerdote y le pregunta si no tienen algo de comer. Él les pide que por favor le ayuden con comida. El sacerdote en ese momento hace algo bien interesante y es que si usted recuerda en el templo pues había un mueble
en el cual tenían que poner lo que se llama el pan de la preposición, ¿verdad? Que representa la palabra. Ese pan colocaban 12 todos los días, lo iban cambiando, ¿verdad? Entonces, cuando David llega, ese pan tenía una característica, que es que solamente era para el sostenimiento del trabajo ministerial y de los sacerdotes. Es decir, no lo podía probar alguien que no fuese sacerdote. Pero justamente en ese momento, el sacerdote Ahimelech lo estaba cambiando. Es decir, él sacó el pan que había sido consagrado para el Señor, ya ese pan no servía ceremonialmente y había colocado uno nuevo que estaba caliente. Cuando David le pregunta, él le da del pan que ya había sacado y le ayuda. Es decir, el sacerdote Ahimelech tuvo un corazón de misericordia al decir, bueno, yo podría decirle a David que el pan que hay acá es un pan solamente para sacerdotes, que no se puede. Pero también él estaba en un momento en el cual había un pan que ya se había sacado, que no era para uso ceremonial y podía darle a David, y él se mueve en misericordia del pan que le correspondía a Ahimelech como levita tomar, le da 5 de los 12 que habían. ¿Qué se ve acá? Se ve algo muy interesante porque podemos ver cómo el Señor pues presenta este caso a los fariseos para ponerlos a ellos en una encrucijada. Dependiendo de lo que ellos, cómo evaluaran a Ahimelech, entonces se iban a dar cuenta de lo que estaba aconteciendo. Aunque David no le era permitido comer de ese pan de la preposición, a Ahimelech le da. ¿Qué vemos acá? Vemos cómo la misericordia de Dios se manifestó aquí para ayudar a David. A pesar de que técnicamente el sacerdote podía habérselo negado. Es decir, si Ahimelech hubiera sido un fariseo, ¿qué hubiera ocurrido? Le hubiera condenado a David, justo como esos sacerdotes ahora estaban condenando ya no al David rey, sino al hijo de David, la simiente del mismo. Un cuadro espectacular profético aquí estaba aconteciendo. Es decir, tenemos al rey David huyendo con sus hombres buscando pan en el templo, y ahora tenemos a Jesús con sus discípulos en un campo con trigo y otro sacerdote al lado, pero ahora cuestionándolos. Y cuando le cuestiona, entonces Jesús saca este caso a relucir, que no vino ni de la Mishnah, ni del Talmud, ni de ninguno de los asuntos o literatura extrabíblica que ellos tenían, ni de los mandamientos de hombres, sino de la propia palabra, para mostrarle cómo el sacerdote debía comportarse. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba confrontando a los fariseos con el mal uso de la palabra que ellos hacían, tal cual. ¿Cuál era el problema? Que a los fariseos se les daba un mandamiento, ellos lo tomaban, comenzaban a construir una serie de regulaciones alrededor del mismo que hacían que las personas les fuera casi imposible, y entonces utilizaban la Biblia como una cuadrícula para decir malo, 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 y andar señalando a todo el mundo. Divorciaron la ley de la misericordia, y al hacer eso, más bien estaban impidiendo que las personas conocieran el verdadero carácter de Dios. Hola. ¿Será que hoy en día hay fariseos contemporáneos que de pronto utilizan la Biblia solamente para señalar las cosas y las faltas en las personas, y se les olvida que simplemente esto está por un objetivo, pero que por encima de esto hay algo que es la misericordia de Dios? Que Dios nos dio a nosotros la ley por algo muy importante, y es para darnos normas de vida. Esto lo podemos todavía ver más claramente en el Evangelio paralelo de Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 7, está justamente este mismo relato, pero aquí Mateo añade algo a la respuesta de Jesús que Lucas no documenta. Dice lo siguiente: y si supieses qué significa, Mateo 12, 7, y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. No solamente Jesús les está diciendo que tanto los discípulos como David en aquel momento fueron inocentes, sino que les está mostrando que en su aplicación de la palabra ellos estaban cometiendo un error. Se enfocaban en lo técnico, en lo que decía la ley, pero no aprendieron a unir la misericordia con la misma. Y es justamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, poder unir la ley, la palabra, con la misericordia de Él, para que entonces la gente pueda conocer el verdadero amor de Dios. El Evangelio hoy en día está oscilando entre dos posiciones, y nosotros como iglesia tenemos que tener el punto de equilibrio. Los que se van a este lado del péndulo, muchas veces lo que sobreenfatizan es el amor y la gracia del Señor, y le presentan al Señor básicamente como Barney jugando con todos los niños, pero nunca corrigiendo nada.
Y los que oscilan en este otro lado del péndulo son los que se quedan solamente en la parte del legalismo, de la palabra, de lo que dice malo, 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 bueno y malo, pero no presentan el amor de Dios. Cristo vino en ese momento para hacer ese punto de unión, de intersección entre ambas y mostrarnos verdaderamente quién es el Dios de amor y de verdad, porque están unidas. El amor y la verdad no se divorcian. Por amor nosotros hablamos con un familiar y le presentamos al Señor, le amamos, le respetamos, le toleramos 1, 2, 3 las veces que sean necesarias, con un amigo, con un compañero de trabajo. Y si la persona en algún momento se da la mesa de discusión, se da la conversación y hay que presentar la verdad, lo hacemos. No nos quedamos en un silencio simplemente queriendo agradar a la persona y no mostrándole lo que dice la ley, lo que dice la verdad, lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que aprender a tener ese equilibrio entre lo que es el amor de Dios y lo que es la ley, lo que es la misericordia, lo que es la verdad suya también. Entonces, ¿qué acontecía con los fariseos? Ellos habían desarrollado un uso frívolo, superficial de la palabra, distante del sentido original. Y si pensamos para nosotros hoy qué significa esto, pues hay mucho que podemos rescatar. Alguien por ahí dijo, bueno, ¿las reglas para qué están? Yo le pregunto a usted, ¿para qué están las reglas? Habrá quienes dicen, las reglas están para respetarlas. Otros dicen, las reglas están para romperlas. Hay de todo. Pero cuando hablamos de reglas en el contexto bíblico, es decir, la palabra de Dios está hecha para disfrutarla. Tal cual usted lo oye. Es decir, Dios dio la ley para darnos a nosotros un beneficio, para bendecirnos, no para amargarnos la vida. Y muchas veces, cuando hay una perspectiva legalista de Dios, entonces se presenta así allá afuera y las personas tienden a rechazarlo porque nadie quiere vivir la religiosidad. Nadie quiere simplemente ir de domingo a tal lugar y después caminar sobre maíz o hincarse sobre maíz y poner cara de mosca muerta y después de lunes a sábado peco y el domingo empato. Nadie quiere eso. Nadie quiere vivir dogmas fríos. Las personas están sedientas de algo genuino. Y es que eso es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros le conozcamos de corazón. Así como cuando usted conoce a una persona, es diferente ver a alguien, leer un libro de una persona o verlo en una fotografía o hasta en un video, que usted interactuar, sacar el tiempo y entrevistarse con esa persona, caminar con esa persona. Es diferente. Usted comienza a ver otras facetas de su vida, comienza a ver cómo es su corazón, comienza a conocerle de verdad. Y es justamente eso lo que Dios quiere de ti y de mí. No que sepas que es bueno, que es malo, que es malo, que es bueno y te esfuerces humanamente por no hacerlo, sino que entiendas el corazón del Padre. ¿Por qué es que Él dejó eso allí? ¿Cuál es el objetivo que Él persigue con ese mandamiento? Dios no quiere amargarte la vida. Lo que el Señor quiere es orientarte y darte, sí, bendición, darte vida eterna y que vivas de una manera sabia. Si vemos, por ejemplo, los 10 mandamientos, usted los analiza. Los primeros 4 mandamientos eran en función del ser humano con Dios. Todos tenían que ver con eso. Y los siguientes 6 básicamente estaban enfocados en la manera en la cual las personas tenían que interactuar entre ellos, como yo interactúo ahora con mi prójimo. Los primeros 4 eran en un sentido vertical y los siguientes 6 en un sentido horizontal. Nos enseña que hay 2 ejes en la palabra del Señor, que más adelante lo vamos a ver, para que entonces nosotros podamos tener ese punto de unión entre la ley y la misericordia y podamos vivir aquí en la tierra de la manera que el Señor lo quiere. Muchas veces los mandamientos parecen incómodos. Las personas dicen, pero ¿cómo es eso? Que yo no puedo ya irme para Ibiza y tener fiesta y estar con este y con aquella y para aquí y para allá. ¿Por qué ya no puedo hacer esas cosas? ¿Qué me va a pasar en la vida? ¿Qué pasa si yo me drogo? ¿Qué pasa si me expongo a este tipo de pecados? Nadie se va a dar cuenta de esto que estaba pasando. Existe algo que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y todo lo que nosotros hagamos en esta vida pues nos va a impactar de una o de otra manera. Y los mandamientos del Señor lo que hacen es pues permitir que nosotros tengamos un equilibrio en la vida. Que cuando nosotros
hagamos las actividades que se supone que hagamos en la tierra, pues nos sirvan como regulaciones para que estén dentro de los parámetros que el Señor quiere, que más que sea un parámetro va a permitir que haya bendición para nosotros y que no afectemos a otras personas ni que afectemos nuestra comunión con Él. La ley como tal es buena. Y hoy en día nosotros conocemos personas que pues prácticamente viven por sus propias leyes. Si ellos sienten hacer algo, lo hacen, viven la vida como lo quieren hacer y que nadie les diga nada, ¿verdad? Ellos viven como quieran. Pero también en la iglesia, estas personas prácticamente nunca se acercan al Señor o hasta que el día en el cual Cristo se les revela. Pero el caso aquí en el cual estamos apuntando no es este, sino la gente que más bien está en el otro extremo, que son los que toman la palabra de Dios y se complican haciendo cosas que Dios no solicitó. Y lo peor, utilizan esa perspectiva también para pretender señalar a las personas, indagar cómo están viviendo y entonces muchas veces se presenta a Cristo, a la iglesia, de una manera que no es. Y como tal, nosotros tenemos que afinar nuestra comprensión de la misericordia y de la verdad del Señor para que podamos hablarle a la gente verdaderamente de ese Cristo vivo. Cuando la misericordia y la ley se unen, nosotros podemos entender que lo que el Señor quiere con nosotros es mostrarnos su carácter, su santidad a través de la misma, a través de la palabra. Él quiere que podamos conocerle de una manera mejor, que podamos ver cómo es el Señor, que no juzguemos a la gente de una manera superficial, que no usemos la palabra para señalar a las personas ni para darle un biblazo. Nosotros todos los días interactuamos con pecadores, gente en el trabajo, con nosotros mismos, de todo tipo de personas. ¿Cómo es nuestro acercamiento a esa gente? ¿Cómo los evaluamos? ¿Nos acercamos a ellos? Dice la palabra que Cristo era amigo de pecadores. Eso no quiere decir que Él hacía lo que los pecadores hacían, pero Él era amigo de pecadores. ¿Y por qué? Porque Él estaba muy enfocado y estaba totalmente ubicado en la misión que tenía, que era predicar el evangelio y llevar las almas al Señor. Y nosotros tenemos que tener ese equilibrio. Si el sacerdote Ahimelech hubiera sido un fariseo, jamás le hubiera dado a David pan, es decir, hubiera mandado a David para su campaña con hambre. Lo que él les estaba diciendo a ellos era justamente lo mismo, que ellos habían fallado y que no habían comprendido ni siquiera la ley, como en el caso de Ahimelech, que sí pudo entender la misericordia en ese momento y que él, si se hubiera querido poner sofisticado, hubiera dicho, mire, no, David, es que este pan yo no se lo puedo dar porque es un pan solamente para sacerdotes, pero él tenía ahí un pan que ya no era ceremonialmente dedicado, era un pan para consumo normal, podía haberle dado. Si Ahimelech hubiera sido fariseo, Ahimelech no le da a David en ese momento de comer. Y esa era la actitud que los fariseos estaban utilizando. Tomaban un tecnicismo, un mandamiento, le añadían cosas que no tenían nada que ver para entonces señalar a la gente y no mostrar esa misericordia del Señor. Déjeme hacerle una pregunta. Si a nosotros nos pusieran un detector de mentiras, un detector de pecado, yo creo que todos los días ese detector marcaría en rojo, en morado y en todos los colores, ¿cierto? Todos nosotros, todos los días cometemos errores. Ahora bien, según la ley, ninguno de nosotros hubiera podido comer de ese pan. Ninguno de nosotros podríamos estar ni siquiera delante de la presencia de Dios. Pero es ahí donde vemos cómo esa misericordia del Padre se acerca a nosotros y nos permite acercarnos a Él. Él primero se acerca y entonces nosotros también respondemos a la misma. Ese corazón de Dios, nosotros debemos comprenderlo, entender cómo Dios nos ha amado para también nosotros poder amar al pecador y poder presentarle el evangelio de la manera que el Señor lo quiere. Jesús no se queda ahí en su respuesta. Jesús justifica que ellos no habían pecado, presenta el caso de David y confronta a los fariseos con esta actitud equivocada, pero también añade algo en el versículo 5. Les dice, y el Hijo del Hombre, dice el 5, y añadió, el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Qué interesante. ¿Qué significa que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo? Lo que les estaba diciendo aquí es que Cristo era superior al sábado, al Shabbat, tan aclamado que ellos tenían.
Y al decir esto también significaba otra cosa, que era que Cristo, si era superior al sábado, también era superior a la ley. Tal cual. Cristo es superior tanto al sábado, al Shabbat, como al Antiguo Testamento. Es decir, ese vino nuevo que él estaba trayendo era lo que ellos tenían que comprender, que no lo estaban viendo. Él lo estaba colocando delante de ellos. ¿Cómo era el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, en él habían 613 mandamientos. Así como lo oye, había 248 de cosas que tenían que hacer y habían 365 de cosas que no tenían que hacer. Y cuando vemos el Nuevo, a la luz de la obra de Cristo, en el Nuevo usted se va a encontrar 2 mandamientos principales y muchos principios. Dice Mateo 22:36 lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, escuche bien esto, dependen toda la ley y los profetas. Vea qué increíble. Jesús les está diciendo que, para usar una ilustración, por ejemplo, una puerta tiene 2 bisagras, 2 ejes. Eso hace que una puerta pueda abrir y cerrar. Si una puerta no puede abrir y cerrar, esa puerta no sirve para nada. Si nosotros no utilizamos el amor de Dios y el amor al prójimo como ejes para entender la palabra, nuestra teología, nuestra aplicación de la Biblia y nuestro cristianismo no sirve para nada. Así como suena y así de duro. Si nosotros no amamos a Dios y no amamos al prójimo, usted puede saberse la Biblia como se la sabían los fariseos, pero usted se va a volver una cuadrícula de mandamientos que no entiende el corazón del Padre y no es capaz de ayudar a una persona en necesidad, que no sabe ni siquiera cuál es la izquierda y cuál es la derecha, y que necesita que usted pueda acercarse en amor, así como el Señor se acercó a ti en un día en tus peores pecados y te ayude. ¿Será que de pronto nosotros necesitamos entender más la misericordia de Dios y poder unirla con la ley, con la palabra, para que entonces podamos acercarnos a los pecadores y hacer que la iglesia de Cristo crezca? ¿Sabe? La gente hoy en día está cansada de escuchar un evangelio hueco, que es simplemente mandamientos de hombres o mandamientos sin una aplicación, o que se explique la palabra de una manera equivocada y no se muestre el amor de Dios. Nosotros necesitamos presentar a ese Cristo que sí tiene amor, pero que también nos presenta su palabra, que es un Dios de misericordia, pero que nos enseña a vivir. La gente necesita escuchar la verdad. La gente necesita eso. Hay personas allá afuera que usted les puede hablar del amor de Dios, pero solamente van a atenderlo a usted cuando ellos vean congruencia en su manera de vivir o cuando ellos vean el amor de Dios en usted. Y Dios quiere que nosotros lo hagamos, que nosotros lo mostremos, que nosotros hablemos de ese amor y de esa misericordia del Señor. Entonces debe unirse la ley, debe unirse, sí, con la ley, con la palabra. La ley y la misericordia deben ser unidas para que nosotros podamos hablarle a la gente. Hay otro asunto aquí interesante que tenemos que ver, y es en relación con el sábado. ¿Debe un cristiano guardar el sábado? Es una pregunta interesante, sobre todo en este tiempo donde hay movimientos que quieren traer como un resurgir del judaísmo, pero ahora bajo otra categoría, un judaísmo mesiánico, o presentar un retorno a las raíces del cristianismo. Eso es totalmente falso. Jesucristo no vino para que la humanidad se haga judía, ni que aprenda cultura judía. Jesucristo vino para abrir un camino al Padre a través de él, no para que la gente se culturice como un israelita, sino para que conozcamos al Señor. Entonces, todos los mandamientos del antiguo pacto en él se cumplen, y también la aplicación de los mismos hoy difiere de cómo se hacía en el pasado. Es decir, nosotros no tenemos que hacer sacrificios, nosotros no tenemos que observar los tiempos como ellos los observaban, aunque tenemos que entender la esencia de los mismos para saber lo que Dios está haciendo. Y en relación con el sábado también, es decir, un cristiano hoy debe guardar el sábado.
No, los cristianos no requerimos guardar el sábado, pero sí tenemos que entender el principio subyacente. Por ejemplo, Colosenses nos dice lo siguiente, Colosenses 2:16, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Ahora bien, hoy el día de reposo no se trata de un espacio de 24 horas, sino un principio y un estilo de vida. De la misma manera que lo fueron los tiempos bíblicos. Pesach, Pascua, Shavuot, los panes, la fiesta de los panes. Cada una de estas fiestas y los mandamientos en el Antiguo Pacto ya nosotros no los celebramos de una manera artificial, superflua, con una observancia rígida, frívola, sino que ahora en Cristo todo eso se reinterpreta porque ya Él lo cumplió y la aplicación en nosotros es distinta, es decir, la manera en la cual lo tenemos que vivir. Si lo pensamos así, el día sábado para nosotros hoy, lo que representa podemos verlo en dos aspectos. Por un lado, un aspecto práctico y por el otro, un principio espiritual. Cuando hablamos de un aspecto práctico, ¿de qué estamos hablando? Nosotros debemos guardar un día de reposo, sí, pero no por un fin religioso. Es decir, nosotros debemos tomar un día a la semana para descansar, porque somos personas. Y ese día puede ser sábado, puede ser domingo. De hecho, cuando se habla del día de reposo en la palabra, literalmente es el día sábado. Pero usted ve la historia bíblica y se da cuenta cómo, aún en la iglesia de los Hechos, ya ellos comenzaron a reunirse desde el día domingo. El hecho de que lo hicieran no está mal, porque ya no se trata de un espacio definido como tal, sino de que nosotros guardemos el principio práctico de reposo para buscar a Dios y para adorarlo, para servirle como lo hacían ellos. Ese es el aspecto práctico. Pero el principio espiritual subyacente a este es el siguiente. ¿Qué era el sábado en el Antiguo Testamento? Bueno, el sábado era el día santo especial para adorar a Dios. En ese día ellos tenían que dejar sus labores y acercarse para buscar al Señor. Ese era el principio en el Antiguo Pacto del sábado. Hoy para nosotros en el Nuevo Testamento, Cristo es nuestro reposo. Como tal, usted no necesita esperarse el sábado o el domingo para acercarse al Señor. Usted lo puede buscar en cualquier momento del día. Bendito sea el Señor. Y cualquiera lo puede buscar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros justificar esto? Esta verdad está en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 9 y 10. Leo para ustedes lo siguiente. Dice, de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Un reposo. Porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Y dice el versículo 14, en el capítulo 4, por lo tanto, y ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Quién es el reposo para el pueblo del Señor? Es Cristo. En Él nosotros reposamos de nuestras obras. Las obras representan en el Antiguo Testamento todo lo que ellos hacían cotidianamente de lunes a viernes o de domingo a viernes a las 5 de la tarde. Y el sábado era el día en el cual ellos buscaban al Señor. Humanamente hablando, para ellos era así, una actividad rígida, establecida en el tiempo. Para nosotros hoy ya no es así. Cristo es nuestro reposo y nuestras obras en Él cesan. Yo puedo conocer al Padre, puedo llegar a Él a través de Cristo, puedo tener comunión con Él a través del Señor únicamente. Entonces, para ir concluyendo este mensaje, ¿qué podemos rescatar para nosotros hoy? ¿Cómo nos está mostrando el Señor esta verdad en este día? Hoy se presenta muchas veces a un Jesús allá afuera que es un mito, ¿sabe? Es un Jesús religioso. Es un Jesús que es un fantasma, una distorsión del verdadero Cristo, del verdadero Mesías amoroso, que nos habla con la verdad,
que entiende nuestra humanidad caída, que fue tentado en todo y como tal entonces Él conoce nuestra debilidad y nos ayuda para que podamos entonces con su misericordia, aun cuando nosotros fallamos y no podemos cumplir la ley, la palabra y los mandamientos, nos ayuda, nos da el pan de su palabra para que podamos día tras día buscarlo a Él, conocerlo, acercarnos al Padre y entonces poder cambiar, poder ir hasta la estatura de ese varón perfecto, poder tener comunión con el Señor. Yo no sé si de pronto usted en algún momento le fue predicado un Cristo diferente, si a usted le fue predicado un evangelio distorsionado en el cual todo eran regulaciones y era algo totalmente asfixiante. Yo un tiempo conocí esa versión distorsionada del evangelio y provoca rechazo en las personas, provoca que la gente no quiera conocerlo. Si ese ha sido su escenario, yo quiero en el nombre de Jesús y de la iglesia pedirle perdón y dejarle saber que la realidad es otra, que Jesucristo es real, que es una persona llena de compasión, de respeto y de amor por tu vida y quiere restaurarte y darte a comer del pan de su presencia, que puedas verdaderamente abrir tus ojos a la realidad de quién es Jesús, de quién es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia en la tierra. Hoy en día hay un movimiento muy fuerte de ataque a la iglesia para distorsionar todo lo que es real, lo que es la esencia de la misma y presentarlo como algo distorsionado. Y nosotros tenemos que entender eso y presentar el amor de Cristo a las personas que están allá afuera, que viene para transformarnos, que viene para mostrarnos su amor y misericordia. Así que vamos a orar, vamos a presentar nuestras vidas en esta hora delante del Señor y quiero orar por todas esas personas que de pronto en algún momento les fue predicado un Cristo distorsionado, un Cristo religioso, por todos aquellos que tal vez interactuaron con algún fariseo contemporáneo que les presentó una versión de la espiritualidad totalmente distorsionada de la verdad. Quiero orar por estas personas y quiero orar también por nosotros como iglesia, para que el Señor nos ayude a mostrar ese equilibrio entre la misericordia y la palabra del Señor y que podamos llevarlo allá afuera, si usted me lo permite. Padre Celestial, queremos darte gracias por esta mañana. Queremos agradecerte, Dios, por cada persona que está aquí conectada y por la gente que ha de escuchar este mensaje después también, Señor, en las grabaciones. Señor, queremos pedirte por todas esas almas, por todas esas personas, Dios mío, que en algún momento escucharon un evangelio distorsionado y por ese rechazo que tal vez esto provocó en ellos, que hizo que no quisieran acercarse a ti, que percibieran, Señor, el evangelio, a Cristo y a la iglesia como algo totalmente carente de amor, carente de misericordia, de empatía, porque ese no eres tú, Señor. Ese no eres tú, Dios. Y quiero pedirte, Señor, que en esta hora, por la actividad de tu Espíritu Santo, tú les muestres el amor tuyo a cada uno de ellos. Que tú, Señor, diste la muestra más grande de amor en ese madero al morir por cada uno de nosotros, para demostrarnos quién eres tú. Que tu amor, Señor, incansable, inagotable, nos persigue cada día, para que podamos volver nuestros rostros a ti, conocerte, ser libres, Señor, de nuestro pecado, del pasado, y ser restaurados hoy en tu presencia. Hoy oro también, Señor, por esta iglesia Casa del Pan, que estamos, Dios mío, entrando en una fase nueva, una fase, Señor, de expansión, de madurez, y quiero pedirte y suplicarte, Dios, que esta iglesia sea una en la cual la misericordia y la palabra se unan en una conjunción divina que haga que el poder de tu Espíritu, Señor, brote para salvación. Que sea esta iglesia, Señor, y la iglesia tuya en el mundo, pero esta iglesia donde la responsabilidad nos compete, poder ser, Señor, una fuente de salvación para muchas almas, donde la gente, Señor, que hoy está atada por el diablo en diferentes pecados, Señor, gente que está, Padre, al borde de un suicidio, al borde de la muerte, al borde de fatalidades. Padre Celestial, alcancen tu luz y en medio de esas tinieblas puedan ver la luz de tu iglesia, Señor, resplandecer
para que sean salvos, Dios, no solo de esta tierra y de lo que los agobia, sino, Señor, en la eternidad. Hoy clamamos, Señor, para que esta iglesia sea una plataforma, Dios, en la cual tú seas exhibido y solamente tú, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias.